el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Efesios capítulo 3, verso 14 hasta el 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Un poco de historia para introducción. Si se fijaron, esto está escrito en el libro a los Efesios, en la carta a los Efesios. Éfeso permaneció bajo el dominio persa hasta que fue liberada por Alejandro Magno, el conquistador. En el año 334 a.C., al entrar a Éfeso y ver la reconstrucción del templo de Artemisa, que aún no estaba terminado, Alejandro se ofreció reconstruirlo. Los efesios rechazaron esa oferta, pero más adelante uno de los generales de Alejandro, que se convirtió en gobernante de la región después de la muerte de Alejandro, emprendió la renovación y desarrolló la ciudad y le puso por nombre Arsinoea, en honor de su esposa Arsinoe II. Él construyó un nuevo puerto, levantó murallas defensivas en las laderas de los montes, reubicó la ciudad aproximadamente 2 millas al sureste, y los efesios, sin embargo, se negaron a abandonar sus hogares. Ya saben ustedes que Santa Cruz fue construida en un lugar y después fue trasladada, ¿no es cierto? Trinidad también fue construida en un lugar y después fue trasladada. Igual, estos estaban construidos en un lugar y después fueron trasladados. Entonces, después de levantar las murallas, los defensivos, todos, los efesios no quisieron abandonar sus hogares, pero ellos tenían un sistema de alcantarillado. Lo taparon el sistema de alcantarillado y vino una tormenta y las casas se llenaron de lo que había en las alcantarillas. Así que fueron obligados de esa manera a salir de donde estaban asentados y trasladarse a la nueva ciudad. La gente que ha vivido en otros países cuenta que les es muy difícil adaptarse a las costumbres y a las nuevas culturas, porque cada país tiene sus propias costumbres, sus leyes y también sus valores, y todo lo que es apropiado para esa nación. Ahora, lo que sirve en una nación no sirve en otra nación. La gente de negocios, los turistas e inclusive los misioneros tienen que invertir mucho tiempo en aprender las formas del nuevo país en el que están visitando, y tienen que aprender el idioma. Lo mismo en la vida cristiana pasa. Todos hemos nacido fuera de Cristo, separados del reino de Dios. Pasamos años aprendiendo, porque hay algunos que tienen 3, 4, 5, 10, hasta 20 años aprendiendo, siguiendo las formas del reino de Dios, porque antes éramos del reino de las tinieblas.
Y esto nos plantea a cada uno de nosotros grandes desafíos, porque cuando tratamos de vivir de acuerdo a las normas de Dios, siempre estamos arrastrando las malas costumbres con las que vinimos a la iglesia, como ser la impuntualidad, las mentiras y lleno de cosas que traemos y arrastramos del reino de las tinieblas. El chisme, la murmuración, la contaminación, todas esas cosas las trajimos en una mochila del reino de las tinieblas. Pero Dios quiere avisarnos que ya llegó ese tiempo de que cada cual tumbe su mochila y le prenda fuego para no volverla a alzar. Porque este reino es el reino de la luz. O sea que este desafío no es algo nuevo. Aún en el primer siglo, los cristianos tenían que convertirse de las religiones paganas antes de llegar a la fe en Cristo. Habían pasado gran parte de su vida siguiendo las normas o las formas de Satanás. Y ellos hallaban muy difícil cambiar eso. Eso que habían aprendido, eso que habían sentido, eso que habían practicado, de modo que cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios, se refirió específicamente al desafío de pintar un retrato impresionante y cósmico del reino de Dios en Cristo. Pablo, al escribirle a los Efesios, se concentró en la forma de enseñarles a edificar sus propias vidas, a mantener y hacer crecer a las personas sanamente en el reino de Dios, para que ellos puedan ver el trasfondo, la estructura y la aplicación de ese reino. El trabajo de Pablo como apóstol consistía en proveer a la iglesia enseñanza y liderazgo con autoridad. Ese es el trabajo de los líderes de una casa, enseñar a la gente a salirse del reino de las tinieblas y trasladarse al reino de la luz y comenzar una vida de acuerdo a la luz que decimos vivir. Por eso es que él comenzó a escribir cartas, dejando establecida la sana doctrina, de manera que ellos pudieran preservar por generaciones sus cartas. Las cartas eran pastorales, eran también cartas cariñosas, eran cartas disciplinarias, apuntando siempre a los problemas que la iglesia enfrentaba en el primer siglo y enfrenta el día de hoy. ¿A quién va dirigida esta carta? ¿Y qué hechos estaban enfrentando en sus vidas en aquel tiempo? Cuando nosotros conocemos la respuesta a las preguntas como esta, eso nos va a ayudar mejor a comprender las enseñanzas de Pablo. El poder que operaba en Pablo era un poder extraordinario. La gloria de Dios estaba en él, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo. Y mientras él escribía esta carta, estaba preso, y estar en una cárcel preso hace más de 2000 años no se parece en nada en la cárcel de hoy. Pero aún así, Pablo se arrodillaba, como dice, delante del Padre para interceder por los efesios. En todo lo que hemos creído en Jesús, todo lo que hemos creído en Él, todos los que hemos sido engendrados, somos una nueva criatura. A lo que el mismo Pablo llama hombre interior. Y se refiere al espíritu del hombre, cuya residencia está ¿dónde? En nuestro cuerpo.
En nuestro cuerpo humano vive nuestra alma. Nuestra alma tiene emociones, tiene pensamientos, tiene voluntad. Todas esas cosas tiene nuestra alma. Y Dios ahí adentro, dentro del cuerpo y el alma, genera una nueva vida que no termina. Genera una vida que es incorruptible. Y esto sucede solo a los que creen en Jesucristo. Los cristianos tenemos la vida biológica, la vida del alma, pero ahí también está el espíritu. Ahí también está el espíritu. Pablo oraba que se fortalecieran con poder en el hombre interior. El hombre interior es ese que no vemos, del que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que existe, pero es aquel que está alimentado por Dios. Nosotros somos alimentados espiritualmente por Dios, somos alimentados biológicamente con lo que comemos. Tenemos que entender que hay una comida que es para el cuerpo humano y hay otra comida que es para la vida espiritual de cada persona nacida de nuevo. El ser interior es el espíritu del hombre, es la nueva criatura. Recuerden que cuando Nicodemos, que era un doctor de la ley, se acercó a Jesús, le preguntó si él tenía que entrar otra vez en el vientre de su madre para volver a nacer. Porque él no entendía lo que significa el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene de arriba. Por eso es que nadie puede engañar a Dios. Porque el que lo da el nuevo nacimiento, ¿de dónde viene? De arriba. Podemos estar muy tranquilos, muy quietitos, muy bonitos y no ser nacidos de nuevo. Porque como nadie puede engañar a Dios, por eso es que el nuevo nacimiento viene de arriba. Pablo en la cárcel podría estar deprimido, podía estar desganado, podía estar perdiendo la esperanza, porque había recorrido el mundo predicando el evangelio y ahora estaba preso precisamente por esa predicación. Pero para el Pablo que tenía el poder de Dios dentro, la cárcel solamente es una circunstancia. O sea que lo que estás pasando hoy pasará. ¿Estás en escasez? Pasará. ¿Estás enfermo? Pasará. ¿Tenés problemas? Pasará. Solo Dios es eterno. Y él, como era un hombre sabio, aprovechó la circunstancia en la que se encontraba para escribir cartas a todos los pueblos y las ciudades donde él había predicado el evangelio y donde él había levantado iglesias. Pablo estaba agotado, ¿sí o no? Estaba agotado. Y muchos de nosotros también estamos igual. Digo muchos porque en realidad hay algunos que han aprendido a vivir la vida cristiana y saben sobreponerse a sus problemas. Pero hay algunos que están muy angustiados, le faltan las fuerzas y ya no tienen ganas de nada, porque todo lo ven negativo. Ese es el resultado de no soltar nuestros problemas, nuestros deseos. Las fuerzas tienen que ser renovadas.
Esa es la causa del por qué la gente vive peleando. ¿Hay calor? Sí, hay calor. Siempre ha habido calor. Pero antes no había ventiladores. Ahora por lo menos tienen un ventilador. ¿Entiende? Se nos olvida que es por la cruz de Cristo que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para presentar nuestra alma necesitada para que sea saciada y renovada. Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas, porque él sabía que es a través de la oración y la humildad, la humillación, que nosotros podemos presentarnos ante Dios con toda nuestra debilidad para que Él la convierta en gozo y fuerza. Porque Jesús, por su amor y por su sacrificio, Él llevó todas nuestras cargas y nos ha dado libre acceso al Padre. En ese íntimo momento con Cristo, orando Pablo, hablando con Él, Él pudo soltar todo. Desactivó todas las alarmas de recelo y buscó la dirección de Dios, porque la preocupación de Pablo eran las misiones. Si usted cree que nadie, porque usted lo ha pensado y ahí el diablo le ha susurrado a su oído, nadie se importa de vos, nadie te llama, estás dando examen. Vos estás aplazándote solito en tu lugar, en tu territorio donde Dios te puso. Todos los días estás dando examen. ¿A quién alimentás más? ¿A tu carne o a tu espíritu? El que alimente más, ese va a ser el más productivo. Ese va a ser el más productivo. Por eso es que Pablo oraba, doblaba sus rodillas y soltaba la carga, desactivaba las alarmas. Él estaba encarcelado, pero el problema mayor eran las personas, las misiones. Por eso es que el Salmo dice, has cambiado mi lamento en danza, porque la debilidad se cambia en poder y la fuerza se vuelve nuestra. Nuestra mente y nuestros pensamientos se someten a la perfecta voluntad de Dios. Los que vivimos en este mundo, en esta generación, sabemos que las cosas están complicadas y pueden producir tristeza y ansiedad. Qué alegría cuando nace un bebé. Qué gozo. Pero ¿a qué mundo viene? ¿Quiénes son los responsables de educar a ese bebé? ¿Qué le van a ofrecer a ese bebé? ¿Peleas, pleitos, griterías, patadas, puñetes, hambre? ¿Qué le van a ofrecer a ese bebé? ¿Qué ha pasado en este mundo? Todo está cubierto de sombra. Cada día es más peligroso salir. Todas las naciones están así. Son una bomba de tiempo, listas para explotar. Por eso es que nos sorprende la ola de crímenes tan horrorosas que se ve. Mientras los insensibles cogen su celular y filman los asesinatos, filman las muertes trágicas en manos de asesinos seriales alimentados por la televisión. Y la gente común se pregunta, ¿por qué tanta opresión? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? ¿Por qué Dios no pone fin al caos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todas estas preguntas inquietantes no son nuevas. Siglos antes de
que Cristo visitara nuestro planeta, el profeta Habacuc, al ver tanta violencia, le dijo al Señor: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué haces que vea violencia? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al justo más que él? El profeta estaba preguntando porque los males que aquejaban a la humanidad en aquel tiempo eran los mismos de hoy. Y él recibió respuesta en la misma palabra. Le dijo el Señor: para que veas la maldad del pecado. Es lo mismo que te dice a vos: ay, ¿por qué tanto desastre? Para que veas la maldad del pecado. Para que veas la gracia de Dios salvando a los pecadores. 3. Para que seas más serio en tu trabajo de predicar y salvar a otros. Y 4. Para mostrarte que Dios usa personas malvadas para castigar a un pueblo que no quiere arrepentirse. Mirar alrededor produce terror. Mirar hacia arriba produce confianza, porque está escrito en la palabra: mas el justo por la fe vivirá. Pero de rodillas entendemos que ya todo está pagado. De rodillas entendemos que somos parte de una familia, que podemos acercarnos a nuestro Padre con confianza, porque nuestro espíritu anhela estar en su presencia. Anhela tener una vida de comunión con Él. Anhela ser agradecido, sabiendo que en Cristo hay consuelo, hay aliento, hay esperanza, hay dirección. Por eso Pablo oraba, decía: alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados y cuáles son las riquezas de la herencia de los santos. Necesitaba o necesita el pueblo de Dios entendimiento, porque el entendimiento tiene ojos. De esa manera conocemos nuestro propósito. Es terrible vivir sin propósito, sin saber por qué estamos aquí, sin saber de dónde vinimos ni a dónde vamos. Porque cuando no tenemos propósito en la vida, somos como un barco sin rumbo, como ciegos ahí tentando los obstáculos para no caerse. Es difícil vivir con alguien que no ve lo que nosotros vemos. Y por más que se le explique a otra persona lo que uno está viendo, el ciego no lo va a entender. Explíquele al ciego la puesta del sol, no lo va a entender. Explíquele al ciego el amanecer, no lo va a entender, porque está ciego. También es muy difícil vivir con una persona que no quiere ahorrar en su casa. Otro ejemplo: ahorrar para su casa. Pagan alquiler todos los meses, pagan alquiler. Uno de ellos dicen: ¿y por qué no ahorramos y podemos comprar un terrenito de a poquito? Y vamos, no. Y ese dinero que tenemos ahí guardado por debajo de la almohada, ese dinero invirtámoslo en un terreno. Próximamente compramos ladrillo y vamos haciendo de poco, y así ya no pagamos alquiler. No, dice él, hay que vivir la vida. Él o ella, hay que vivir la vida. Vámonos de vacaciones. ¿Se puede vivir con una persona así? Uno que ahorre y el otro que vote. Difícilmente. Entonces, cuando vivimos también con una persona que es incrédula, que no cree igual que nosotros, esa persona no ve ni entiende por qué se debe ahorrar. No entiende por qué uno tiene que sentarse a leer la Escritura y a orar. No lo entiende.
porque esa persona se alimenta solamente de carne. Dice la Escritura, el Dios de este mundo cegó, cerró, tapó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces, para entender el Evangelio, se necesita que nuestros ojos sean abiertos y podamos tener una visión correcta de las cosas, porque Dios mismo es el que quiere iluminar nuestro entendimiento. Quiere iluminar el entendimiento de las personas que lo buscan con sinceridad. Por eso es que Pablo habla del hombre exterior y habla del hombre interior. El exterior es el que se ve. Ese que nosotros nos paramos en el espejo y decimos, está bien, estoy bien. No vivamos de apariencias, hermanos. Ese hombre interior nuestro que nació de nuevo fue engendrado, ya les dije, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Es por eso que nuestra esperanza no viene de lo que vemos, porque lo que vemos está muy oscuro, está muy mal, porque las noticias que recibimos son perversas. Concluimos entonces. ¿Te vas a debilitar porque no tenés trabajo, o porque te quedaste sin trabajo, o porque tienes deuda? ¿Te vas a debilitar porque alguien te insultó o porque tu cónyuge te hirió? No hay peor herida que la lengua del cónyuge. ¿Vas a estar temblando por alguna circunstancia que no esperaba y te salió en el camino? El cristiano también es inamovible. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a los efesios, tienen que ser fortalecidos en el poder interior. Tienen que conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento para que puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que Dios quiere hacer mucho más de lo que puedes pedir, puedes pensar y puedes imaginar. Porque tu alegría, tu fortaleza y tu esperanza debe ser que habite Cristo dentro de vos, para que sea liberado ese potencial invisible que está en tu interior. Quizás no lo has descubierto todavía porque vives ocupado en burreras, en pavadas. Ese gran poder de Dios tiene que habitar y ser liberado dentro tuyo, porque Dios te va a liberar de las ansiedades. Vas a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice el Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos sus peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, y también con acción de gracias. Agradece a Dios por la vida que te ha dado. Porque la vida que Él te ha dado nadie puede tocarla, ni la muerte. Vas a morir cuando Dios quiera. No la pueden tocar los ángeles, vas a morir cuando Dios quiera. Ni principados, ni potestades, ni poderes extraños. Y eso te va a enseñar a conocer el amor de Dios, la anchura del amor de Dios, la altura, la profundidad del amor, porque eso excede el conocimiento. Y cada vez nos ofrece su gracia, cada vez nos ofrece su amor, cada vez extiende su misericordia, cada vez nos enseña cosas mejores. Y por eso también Él quiere hoy
que renuncies verdaderamente al reino de las tinieblas y entiendas que en este reino donde Él te ha puesto es diferente. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.